la importancia de estar animados. El Señor le dice a Jeremías, si con los que vienen a pie te cansas, ¿qué harás? ¿O cómo enfrentarás a los que vienen a caballo? Es decir, ¿cómo enfrentarás tus problemas cuando sean más graves, más complicados? También vimos cómo Dios de ninguna manera se alegra por el pecado y entrega a su pueblo amado en manos de sus enemigos. Entonces, esto nos llevó a meditar en la importancia de no pecar. También la importancia de nosotros que tenemos algún ministerio o liderazgo en la iglesia, en casa, de que debemos rendir y rendiremos cuentas a nuestro Dios. También nuevamente vemos que Dios se aira, se enoja por el pecado de las personas y entonces las personas verán que su trabajo no tiene fruto. Pero a final de cuentas, el Señor dice que tendrá nuevamente, por eso dice, volveré a tener compasión, es decir, el Señor ha tenido compasión una vez y lo volverá a tener con su pueblo. Volveré a tener compasión de ellos. Y no solo de ellos, sino también de todas las naciones, de todos los pueblos. Dios tiene compasión con todos los pueblos y invita a Dios a todas las naciones del mundo a aprender los caminos de su pueblo, pero no los caminos por los que anduvo su pueblo, sino por los que debería andar. Les comparto, me alegro, hace un momentito con nuestro hermano Eduardo, cuando oraba por esta predicación, oraba porque Dios nos dé el discernimiento. Y yo me alegro por el discernimiento de varios hermanos que se acercaron a mí para darme un comentario, o sus comentarios, no fue uno, fueron algunos, y de la manera tan respetuosa que me hicieron llegar sus comentarios, eso es bueno. Han de saber que la palabra discernimiento en el español proviene de otra, que no está en el español, está en el griego, que es la palabra críticos. Entonces, me alegro que Dios nos haya permitido en esta iglesia avanzar, de tal manera que podamos ser críticos ante lo que nos enseñan, ante lo que cualquier hermano nos enseña. Es importante tener ese discernimiento y decir, ay, esto que está diciendo el hermano como que se le fue la hebra y no, parece que no está así. Entonces, es importante aclarar de mi parte que no ha cambiado mi teología, mi fe en lo que creo ni en lo que enseño, porque me decía un hermano, oiga hermano, ¿qué pasó si nos ha enseñado una y otra vez que Dios ama a todas las personas a pesar de que son pecadores? Por supuesto que sí, eso no cambia. Pero la semana pasada hice un comentario con una frase que fue incompleta, y entonces, bueno, se tornó una incorrecta. Pero en un ratito vamos a aclarar ese punto, ya que además de aclarar eso vamos a ampliar esto y también vamos a hablar principalmente del amor el día de hoy. Y qué es lo que en muchas ocasiones no nos deja o nos impide pedir perdón, qué es lo que no nos deja cambiar o corregir. El orgullo. Entonces muchas personas por orgullo tal vez se equivocan y dicen alguna cosa equivocada, piensan algo equivocado o dicen o hacen algo y no corrigen, no cambian. Entonces yo no quiero de ninguna manera que ustedes vean en mí un mal ejemplo de una persona que se equivoca, sea en una frase, o sea en un hecho, o sea en lo que sea, y que después no está dispuesto a corregir, a aclarar, a cambiar, a arrepentirse. Entonces, vamos a comenzar explicando una palabra que se usa mucho en la Biblia, en muchas ocasiones, y entender dónde se me pudieron cruzar los cables y puede causar en ustedes algo que no quiero. Yo no quiero que ustedes tengan una teología incorrecta, ni tampoco una teología incompleta. Lamentablemente, en muchas iglesias, su teología es
incompleta. Entonces se les enseña solamente una parte del carácter de Dios, pero no todo. Y a mí me interesa que conozcamos a Dios no en una parte, sino en todo lo que es Dios. Entonces comenzamos nuestra meditación del día de hoy en Deuteronomio capítulo 12, desde el versículo 29, la escritura dice: ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando los hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de preguntar, de inquirir acerca de sus dioses. Entonces nosotros aquí vemos a un Dios que es justo, a un Dios que es santo, y entonces encontramos aquí palabras muy fuertes. Porque el Señor, tu Dios, dice, exterminará. Dios los va a exterminar. Después dice, los vas a expulsar, los vas a destruir. Uy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y quería que en su nación fuera una nación santa. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado del pecado o reservado para Dios. Entonces eso es lo que Dios quería de su pueblo, que su pueblo estuviera apartado del pecado, reservado para Dios, limpio, sin contaminación. Y es importante que dice, cuando llegues ahí, no preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo haga lo mismo. Y ahorita que hablé de la contaminación, no sé si se dieron cuenta en esta semana, qué hermoso y qué claro era el cielo. De esas pocas ocasiones, ya tenía casi un año que no alcanzábamos a ver desde aquí a Santa Fe. ¿Por qué? Por la contaminación, por la impureza en el aire. Cuando hay mucha contaminación, la contaminación, lo impuro, no nos permite ver con claridad. Esto aplica también para nosotros en la vida cristiana. La impureza, la suciedad, el pecado, no nos permite ver con claridad a Dios. No nos permite ver con claridad el camino de Dios, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios. Por eso es que Dios quería que en el pueblo de Israel no hubiera contaminación, no hubiera suciedad, no hubiera impureza. Por eso es que le dice, ustedes no pregunten, oigan, ¿y qué hacían los aztecas? ¿Cómo es que adoraban a sus dioses? ¿Y cómo le hacían los mayas? ¿Y cómo le hacían los druidas? ¿Y cómo? No preguntes. No te gastes demasiado tiempo en investigar, en indagar cómo le hacían para adorar a sus dioses. Lo que más te tiene que preocupar y lo que más te tiene que importar es cómo Dios quiere que se le adore. Cómo Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia, quiere que se le adore. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable, en otras traducciones dice aborrezco, todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Eso, lo que Dios les dijo que no hicieran, resulta que cuando llega el pueblo de Israel a esa tierra prometida, algunos reyes llegaron a hacer eso. Inclusive la Biblia nos dice que uno de los reyes quemó a su hijo. Y al precio de la vida de su hijo, levantó una ciudad que Dios dijo que no se tenía que levantar, Jericó. Más adelante, Deuteronomio 16 dice, no levantarás ninguna imagen de la diosa Aserá junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras sagradas porque el Señor tu Dios las aborrece. Las aborrece. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Dios les dijo que no hicieran? Que lamentablemente terminaron haciendo. Levantar estatuas, imágenes de otros dioses o llamados dioses, ídolos a un lado del templo de Dios. Eso fue algo terrible. Y entonces, ¿qué significa la palabra
aborrecimiento. Es aversión extrema hacia una persona o cosa. Entonces Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece las costumbres paganas. Pero hay otras cosas que Dios aborrece. Proverbios 6. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y yo sé que hemos escuchado mucho que Dios aborrece el pecado, pero algunos dicen, pero al pecador no. No concuerdo con ese tipo de teología porque no es lo que está en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios aborrece y detesta los ojos que se enaltecen. Entonces yo te pregunto, ¿los ojos que se enaltecen es una acción o es una persona? Es una persona. La lengua que miente, ¿es una acción o es una persona? Es una persona. Entonces Dios aborrece a personas que hacen eso. Las manos que derraman sangre inocente, es una persona. Los pies que corren a hacer lo malo, es una persona. El falso testigo que esparce mentiras es una persona. Y el que siembra discordia entre los hermanos es una persona. Entonces no solamente es el pecado, sino también el pecador. También el pecador. El Salmo 26 nos dice: tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Entonces nosotros como cristianos, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, también debemos tener presente el amor de Dios. Al tener presente el amor de Dios, tenemos que andar en la verdad de Dios. Y por lo tanto debemos tratar de lejitos a los mentirosos, de lejitos a los hipócritas, aborrecer la compañía de malvados y no cultivar la amistad de personas perversas. Yo sé que de alguna manera en el trabajo, en la escuela, vamos en la combi, salimos al mercado, a la calle, tenemos clientes o proveedores o que son perversos, con los cuales no debemos cultivar amistad. Hay que mantener distancia de las personas. El Señor Jesús, cuando ora por nosotros, y lo encontramos en Juan, dice: Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del pecado, que los libres de pecar. También Pablo en alguna parte nos dice en una de sus cartas: yo les digo que no se junten con ningún fornicario, o adúltero, o idólatra, o avaro. Y más adelante aclara: no de todas las personas, sino de alguno que diciéndose hermano, que diciéndose cristiano, haga tales cosas. Continúa diciendo Pablo: porque de otra manera les sería necesario salirse de este mundo, porque este mundo está lleno de ¿qué? De avaros, de idólatras, de fornicarios, de mentirosos. Tratamos con ellos, pero no cultivamos ni debemos cultivar la amistad con ellos. Entonces no tenemos que cultivar esa amistad y tenemos que aborrecer. Hay muchas cosas que Dios aborrece, pero solamente estamos mencionando algunas. Isaías 1: yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. ¿A quién le está hablando aquí? Al pueblo de Israel. Las personas que llegan al templo. Personas que llegaban al templo y que traían
ahí sus corderos y sus becerros y sus palomas, y que se reunían tal vez para la Pascua, se reunían para la fiesta de la cosecha, y se reunían, y entonces el Señor dice: yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades, y se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. El Señor le dice al pueblo de Israel: ya me tienen hasta aquí con sus fiestecitas. ¿Por qué? ¿Quién instituyó estas fiestas? Dios. ¿Y por qué ahora dice Dios que las aborrece? Porque las personas no lo hacían de manera sincera, sino que lo hacían hipócritamente. Entonces, tener aversión o repulsión por cosas o personas, eso es un significado de la palabra aborrecer, pero hay otro. Lo encontramos en Lucas capítulo 14, y lo voy a leer en dos traducciones. Una, la que la mayor parte de la gente acostumbraba a usar o acostumbra, que es Reina Valera, y otra que es la Biblia de las Américas. Primero en Reina Valera dice, Lucas 14, empezando del versículo 25: grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otra traducción, la Biblia de las Américas dice: grandes multitudes le acompañaban, y él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Que odies a tu papá? ¿Que odies a tus hijos? No. La palabra aborrecimiento también significa amar menos. Ese es el significado de la palabra aborrecimiento. Amar menos. Entonces aquí cuando Dios, el Señor Jesucristo, les dice a las personas que si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer a su padre, es decir, tiene que amar menos a su padre que a mí. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que amar menos a su madre que a mí. Tiene que amar menos a sus hijos que a mí. Tiene que amar menos a sus hermanos que a mí. Tiene que amar menos a su propia vida que a mí. Eso es lo que significa la palabra aborrecer. Entonces, esto nos lleva como consecuencia, cuando ya entendemos esto, que el pecado nos lleva a que Dios nos aborrezca. La semana pasada les dije, tengan cuidado porque Dios no ama al pecador. Ese fue el error. Y la frase correcta es: Dios no ama igual al pecador. ¿Sale? Dios no ama igual al pecador. Dios no ama igual al pecador. O Dios ama menos al pecador. Entonces, los ama pero no igual. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque tu pecado te pone en una posición diferente respecto de Dios. La Escritura nos dice en Romanos 9, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Es decir, amé menos a Esaú. Y es algo que les quisiera comentar. Es importante tener en cuenta que Esaú tenía el derecho de primogenitura. ¿Y qué hizo con el derecho? Lo menospreció. Si Dios te invita a ti a tener un ministerio en la iglesia, y te echas tu Esaú y dices: ay, ¿yo para qué quiero servir en la iglesia? Cuidado, te puede pasar lo que a Esaú. Dios te puede aborrecer. Dios te puede amar menos por despreciar lo que Dios te
te da. Vemos en más de una ocasión personas que despreciaron el ministerio y Dios les aborreció, les amó menos. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. En otras traducciones dice: tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Entonces Dios quiere amarnos y ama a todas las personas. Entonces yo te animo, yo te invito a que si has escuchado o si dices la palabra Dios ama al pecador, la cambies, la mejores. Mejor di: Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todas las personas de su creación. Ya que a mí me parece que no podemos decir simplemente Dios ama al pecador y nos la pasamos diciéndole a todo el mundo: Dios ama al pecador, Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Hay que tener cuidado, porque entonces alguien puede decir: pues Dios ama a los violadores, qué padre. Dios ama a los borrachos, Dios ama a los rateros. ¿Por qué? Pues como hay una persona que dice que es cristiano y me la ha pasado diciendo como 30 veces que Dios ama al pecador, pues yo soy pecador. No. Porque esto nos podría llevar a pensar que Dios es un Dios perverso. Y creo yo que hay muchas personas en este mundo que es al Dios que quieren tener. Porque tenemos a muchas personas que son perversas. Que de pronto tenemos a algún papá que le dice a su hijo: a ver, hijo, di. Y ahí va el niño. Y el papá hasta lo aplaude cuando dice una bola de majaderías, ¿verdad? ¿Y cuántos niños no escuchamos que sus mismos padres les animan a que digan majaderías y los padres todavía les aplauden? ¿Por qué? Porque los padres son perversos. Y en este mundo creo que muchas personas quisieran tener a un Dios perverso, y muchos lo tienen, y se llama Satanás. Pero nuestro Dios no es un Dios perverso. Dios no es un Dios que le guste el mal, ni que se complazca en que nosotros hagamos lo malo, de ninguna manera. Por eso, Dios ama a todas las personas, cual sea su condición. Pero hay una separación entre Dios y las personas que pecan. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, esa separación Dios no quiere que exista. Dios no quiere que exista una separación entre Dios, entre Él y todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas. Romanos 5, 6 y 7 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a hacer con unas ilustraciones. Comienza esta parte de la escritura, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. Había una separación grande entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos ahí y no éramos capaces de salvarnos. No éramos capaces de pasar del lado de la inmundicia, del pecado, al lado donde está Dios. No éramos capaces. Entonces, el pecado nos separa de Dios, porque la Escritura misma nos dice que la consecuencia del pecado o la paga del pecado es la muerte. Y hemos explicado, entendemos que la palabra muerte significa separación. Entonces, al pecar nos separamos de Dios. Entonces esa separación se vuelve tan grande, abismal, que no era posible pasar hasta allá. No nos podíamos salvar. ¿Salvar de qué? Del pecado, de la muerte, del castigo de Dios, de la ira de Dios. No éramos capaces de salvarnos de eso, de la influencia del maligno. No éramos capaces de salvarnos de eso. Éramos incapaces. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Entonces aquí tenemos a un puente, ¿verdad?
que nos lleva a Dios en el tiempo señalado. Y Cristo murió en el momento en el que Dios Padre señaló este día y esta hora. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Tal vez. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque éramos buenos, no porque nos mereciéramos la salvación, no, de ninguna manera. Cristo murió por nosotros para demostrarnos el gran amor de Dios Padre hacia nosotros. Para demostrarnos su amor. La semana pasada decíamos Jeremías capítulo 12. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Ahora en este diálogo entre Jeremías y Dios viene diciéndole a Jeremías que está triste. Ha abandonado su casa, su herencia. ¿Por qué? Porque de ninguna manera Dios se alegra de que venga la calamidad sobre su pueblo, sino que aún en el tiempo en el que Dios trae disciplina, todavía dice, mi pueblo amado, los amo. Pero ¿qué es lo que aprendimos cuando estudiamos la carta a los Hebreos en el capítulo 12? Que Dios al que ama, disciplina. Le dice, hijo, eso no es así. Y más adelante en ese mismo pasaje dice, y azota al que toma por hijo. ¿Cierto? Dios primero te dice, las cosas no son así, entiende, Y si no haces caso, ¡pum!, vienen los azotes. No, lo primero que viene no es el azote. Eso viene después de la advertencia. Así como en el fútbol, ¿verdad? Primero, cuidado, tarjeta amarilla, después viene la roja. A ver, la disciplina de Dios también puede venir así. Te puede hacer una llamada de atención, te puede dar un azote con tarjeta amarilla, o de plano te da la roja y dice, mejor este cuate lo mato para que no siga haciendo de sus bobadas aquí en la tierra. La disciplina de Dios también puede venir así. Dios puede terminar la vida de alguien aquí en la tierra para que deje de hacer loqueras. La disciplina de Dios así, hasta ese extremo llega. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no quiere que nos hagamos mal, pero tampoco que le hagamos mal a otras personas. Pero cuando llega el versículo 8, el Señor dice, y es verdaderamente terrible, cómo después de todo ese amor que Dios muestra a su pueblo, dice, mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva, lanzan rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Entonces, Dios no ama el pecado y aborrece al pecador. Es decir, ¿qué? Lo ama menos. Está en una distancia. Y ahora, Dios no puede amar de igual manera a la persona que peca que a la que no peca. No es posible. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque al lado de Dios no puede haber pecado. Pero el problema no es de Dios, es de nosotros. Si tú, por ejemplo, tienes una estufa, ahí la prendes, te diría del sol, pero pues bueno, está difícil alcanzar el sol, ¿verdad? Pero tú prendes tu estufa, tu quemador, y lo pones ahí a todo lo que da. Si tú pones tu mano a unos 5 centímetros de la lumbre, pues está calientito, ¿verdad? Pero, ¿y a 20 centímetros? ¿Y a medio metro? ¿Y a 1 metro? Ya ni sientes el calor, ¿verdad?, del fogón. Y si te alejas a 1 kilómetro, pues ni sientes el calor y a lo mejor ni siquiera ves que la lumbre está prendida. Así con Dios. El amor de Dios está ahí presente.
Y por supuesto que este ejemplo se queda corto con lo que es Dios, pero solamente para que tengamos una idea. Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿y qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Entonces el amor no va a llegar a nosotros de la misma manera, como ese fuego calientito, ¿verdad? Entonces una fogata en diciembre y estás ahí bien rico y te acercas al fogón y dices, ¡ay, qué sabroso, qué rico se siente este calorcito! Pero si te alejas del fogón, sientes el frío y el viento y... Si te alejas de Dios, sientes el frío, sientes el viento, sientes el rigor. Pero cuando tú te acercas al fuego de Dios, sientes su calor, sientes su amor. Y eso, el que sientas más o menos amor de Dios, no es porque Dios no ame, sino porque tú estás o más lejos o más cerca de Dios. Entonces es una situación de posición. Entonces, por eso es que a mí me interesaba la semana pasada dejar claro esto. El tiempo me comió y las palabras me faltaron, ¿verdad? Pero es importante que lo tengamos claro. Dios dice, los aborrezco. Aborrezco que pequen. Aborrezco el pecado y aborrezco que mi pueblo peque. Entonces, si tú, hijo de Dios, pecas, de ninguna manera le das gloria a Dios. De ninguna manera le das alegría a Dios. No le estás dando a gusto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer Dios? Disciplinarte o azotarte. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Efesios capítulo 2 dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios es bien hermoso como cuando nosotros encontramos en Romanos y también en Efesios la condición del nombre y después nos dice ahí en Romanos y también aquí en Efesios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos, estábamos separados de Dios, pero Dios nos ama. Y entonces Dios no quiere que estemos lejos de Él, Dios quiere que estemos cerca. Que disfrutemos de su gran amor, que conozcamos y demos a conocer las grandes riquezas de su gracia que tenemos en Cristo Jesús. La primera carta de Juan en el capítulo 4 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces Dios ama a todo el mundo y quiere que todos vengan a Él, que todo el mundo disfrute de su gloria, de su majestad, de su bondad, de su reino. Dios quiere que todos vengan a eso. Por eso Juan también nos dice en el capítulo 3, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y muchas veces compartimos el Evangelio y decimos Juan 3:16, pero hermano, tenemos que llegar hasta el versículo 18. El que en Él cree, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dios te ama. Dios te ama de una manera tal que quiere que disfrutes la vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. ¿No lo quieres aceptar? Pues entonces eres condenado. Pero por tu culpa, por tu decisión. Dios te invita, Dios te llama, Dios viene. Porque en realidad nosotros no buscábamos a Dios. Cuando nosotros no éramos cristianos, no buscábamos a Dios. La misma Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios. Entonces Dios es tan amoroso que vino a buscarnos a nosotros. El Señor Jesús vino a buscarnos para darnos esta hermosa, buena noticia, que podemos ser salvados,
¿Qué amor tan grande ese es? Es un amor grandísimo, tremendo, inexplicable. La Escritura nos dice en el Salmo 103, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. En otras traducciones dice, y grande en misericordia. No sostiene para siempre su querella. Cuando el salmista dice no sostiene para siempre su querella, quiere decir que Dios tiene razones para pelear con nosotros, para lidiar con nosotros, para reclamarnos, pero no es para siempre. Dios no es como esa esposa molestona que te está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo como palito, ¿no? No, Dios no es así. Dios dice, ey, pero de pronto ya, dice Dios, no está para siempre con lo mismo. Pero Dios tiene razón de tener querella con nosotros. Porque a veces luego nos reclaman de cosas que a lo mejor hacemos y otras que no hacemos, ¿no? Pero Dios tiene toda la razón para hacerlo y no lo hace para siempre. Ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados. Si nos tratara el Señor conforme a nuestros pecados, el día de hoy no tendrían ustedes predicador aquí. Ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen. Entonces, ¿qué es importante? Si te das cuenta, no dice, más bien nos dice aquí que el amor de Dios es grande. ¿Pero con quiénes? Con los que le temen. Entonces, si tú tienes temor a Dios, Dios te ama más. No te ama menos, sino te ama más. Si tú pecas, Dios te ama menos, pero si tú lo temes, Dios te ama más. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú temes a Dios, eso te hace una persona sabia. Y eso no solamente te hace una persona sabia, te hace una persona que recibe ese amor de Dios, más amor de Dios. Y de pronto tú dices, oye, Dios me ha amado tanto, ¿y todavía más? Sí, todavía más. Tan grande es su amor como alto es el cielo sobre la tierra, y tan lejos echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tus pecados fueron botados por allá bien lejos. Ya están por allá. Entonces cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti. Ve a Jesús, que pagó por tus pecados en una cruz. Tan compasivo es el Señor con los que le temen. Con los que le temen, ¿te das cuenta nuevamente? La compasión de Dios está con los que le temen. Los que le temen entonces no pecan. Porque por temor a Dios no pecan. Entonces es importante que incrementemos, que aumentemos nuestro temor a Dios. Porque la persona que tiene el temor de Dios no es que dice, ay, ahí viene Dios, sino que dice, no voy a hacer esto. Porque no quiero que Dios se moleste, se enoje, se aire ni que me aborrezca. No quiero eso. Temo estar separado de mi Padre. Temo estar separado de mi Padre. Quiero estar con papá Dios. Quiero abrazarlo y quiero estar ahí con Él. Primera carta de Juan dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces es importante saber que nuestra posición cambia, porque si nosotros tenemos pecado, entonces ya no tenemos comunión. ¿A qué les animamos aquí cada principio de mes? A que antes de compartir la Santa Cena, reconozcamos nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nuestra comunión con Dios se restablezca. Entonces no podemos vivir en oscuridad. Por eso dice el Señor, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos
con otros. Es importante la comunión. Es importante tener esa comunión con los hermanos y también con Dios. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar. Pero hay que tener cuidado también con esto. Porque si no, el Señor puede decirnos igual que al pueblo de Israel: los aborrezco por su confesión de pecados. ¿Por qué? Porque no vayan a ser como aquellos de aquel lugar cuyo nombre sí voy a mencionar, ¿verdad? Que dicen: ay, padrecito, fíjese que hoy me eché a 3. Ay, mijito, pues todos nacimos para pecar. 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Sí, cómo no. Bueno, pues con su permiso me voy a echar otros 30, ¿no? Para ganarme otro billete. Y así hacen. Entonces confiesan y confiesan, pero siguen pecando, y confiesan y siguen pecando, y confiesan y siguen pecando, y confiesan y siguen pecando. Entonces, el punto no es simplemente confesar, porque ¿eso qué? ¿Eso qué chiste? ¿De qué vale? ¿De qué sirve si confiesas y confiesas y confiesas? Si confiesas y confiesas y confiesas, vale para nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente confesar nuestro pecado, sino dejar de pecar. Arrepentimiento es la palabra, es decir, cambiar lo que estamos haciendo, cambiar nuestra acción, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de cambiar. Si confiesas y confiesas y confiesas, pero no cambias, entonces no hay diferencia entre ti y ese pueblo de Israel al cual Dios aborreció. Porque el Señor dice: aborrezco. Así como el Señor le dijo al pueblo de Israel: aborrezco sus fiestas, aborrezco sus lunas nuevas, aborrezco sus sábados. El Señor puede decir: aborrezco sus domingos, y aborrezco sus reunioncitas esas de Santa Cena, las aborrezco. Porque vienen, confiesan, pero siguen en el vacilón. ¿Y eso qué? Es importante no pasar esto por alto. Continúa la Escritura diciendo en Juan capítulo 3: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida eterna, sino que permanece bajo el castigo de Dios. Entonces tenemos que tener la teología completa. La teología completa es: Dios ama a todo el mundo, por supuesto, pero si tú rechazas a Dios, si tú rechazas al Hijo de Dios, entonces permaneces en esa posición ¿de qué? De castigo de Dios. Permaneces. Dios quiere sacarte de ahí, pero tú permaneces ahí, no te quieres salir de ahí. ¿Y eso de quién tiene la culpa? ¿Nosotros o Dios? Pues nosotros. Porque Él ya nos ha dado la solución para no estar en el castigo, pero nos aferramos y no queremos dejar de pecar. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos, y eso lo vimos también la semana pasada: se revela la ira de Dios contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de las personas que quieren reconocer al Señor como Dios. Y en capítulo 2 de Romanos dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, hecho piedra, duro, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que procurar? Tenemos que perseverar en las buenas obras, buscar la gloria, el honor, en la inmortalidad. ¿La inmortalidad de quién? ¿De Dios? No, Dios es inmortal. La nuestra. La nuestra. La gloria también la nuestra. Y la honra también nuestra. Entonces es importante perseverar en las buenas obras, buscar la gloria, es decir, el reconocimiento, que verdaderamente amamos a Dios, que verdaderamente tememos a Dios, que verdaderamente obedecemos a Dios.
que nos humillamos delante de Dios, porque el Señor dice, al que se humille será que honrado o enaltecido o exaltado. Tenemos que buscar eso. ¿Y cómo buscamos ese honor para nosotros? Humillándonos delante de Dios. Tenemos que perseverar en humillarnos delante de Dios para que Dios nos dé la honra. Tenemos que perseverar en que Dios nos dé el reconocimiento. Tenemos que perseverar en la inmortalidad. Tenemos que buscar eso. Y mira, el amor de Dios es verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo. La Escritura nos dice en la segunda carta a Timoteo, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios es justo, es santo, es fiel. Dios es amor y no se puede negar. Dios ama y sigue amando. Vimos en Juan capítulo 3 que Dios amó de una manera tal que dio a su Hijo Cristo Jesús. La naturaleza de Dios es amar, amar. Romanos capítulo 3 nos dice, pero ahora, en este tiempo, sin la mediación de la ley, sin cumplir cabalmente la ley, completamente la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios fue dada a conocer por medio de la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención, mediante el pago de los pecados que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para echar fuera nuestros pecados. Y ahora nuestros pecados están echados fuera y están tan lejos como el occidente está del oriente. Así de lejos. Que se recibe esa expiación, ese echar fuera los pecados de nosotros, se recibe por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, para así demostrar que Él es justo. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Entonces Dios nos manda de una posición de estar lejos a estar cerca, de ser enemigos a ser amigos, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Entonces nuestra posición cambia. Primera de Juan 3 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, hijos de Dios. ¡Qué gran amor! Y lo somos. Y tú tienes que decir, sí, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. ¿Qué es el sentido de se purifica a sí mismo? Él mismo se separa de las cosas que no son correctas, que no son buenas, que no son justas. Entonces Él mismo aborrece la compañía de los malvados, aborrece la mentira, la separa, la manda lejos. Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que va a ser como Cristo.
Y debe tener ese deseo de ser como Cristo. Tú y yo tenemos que tener ese deseo de ser como Cristo. Y algunos a veces se dicen, ay no, pero es que eso es imposible. Deja de decir eso. Porque si tú dices, es que yo no voy a ser como Cristo, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso. Porque Dios dice que tú vas a ser como Cristo. Así todo lo hermoso y lo precioso y lo maravilloso que es Dios, Jesucristo, así tú vas a ser. ¿Por qué? Porque de otra manera no podrías estar en la presencia de Dios. La única manera de estar en la presencia de Dios Padre es ser como Cristo. Si no eres como Cristo, de plano no puedes estar a un lado de Él. Solo así. Y vamos a ser como Cristo. De otra manera no podremos estar en la presencia de Dios Padre. Si no eres como Cristo, no puedes estar en la presencia de Dios el Padre. Entonces, vamos a ser como Cristo. Qué cosa tan hermosa. Qué gran amor. Así de chiquitos y de imperfectos y de pecadores que somos, y vamos a ser a la estatura de Cristo, el varón perfecto, el que nada le falta. Sorprendente. Todo el que comete pecado, 1 Juan 3, quebranta la ley. De hecho, el pecar es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él, Jesucristo, no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí lo único que hacen es pecar. Pero cuando permanecen en mí, entonces no tienen pecado, no practican pecado. Una cosa es que un hermano, un cristiano, caiga en pecado. Y otra cosa muy diferente es que viva en pecado. Si tú caes en pecado, el Señor viene, te da la mano y te levanta. Pero si tú vives en pecado, entonces todo el que practica el pecado, el que lo tiene ya por rutina, no ha visto a Dios, ni lo ha conocido, aunque diga que es cristiano. Hay muchas personas que tal vez dicen, yo soy cristiano. Pues yo te veo que practicas el pecado, no que caíste, sino que lo practicas, lo estás practicando y practicando y practicando y practicando. Entonces, no es cierto. No has visto a Dios, ni lo has conocido, porque practicas el pecado. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde el principio de la creación de este mundo. No desde el principio que Dios lo creó a él, sino desde el principio de este mundo, de este. El Hijo fue enviado, el Hijo de Dios, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado. Hermano, ¿puedes practicar el pecado? Si tú lo puedes practicar, entonces tal vez no seas de Dios. Tal vez ni siquiera te debería decir, hermano, si lo practicas. El que es nacido de Dios no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. De esta manera distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo distingue si una persona verdaderamente es hija de Dios? No practica el pecado. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. He sabido de personas, algunas han pasado por esta iglesia y algunas de pronto vienen y dicen, ¡ay, tus hermanos! O le dicen de pronto, a lo mejor cuando es familia, ¡ay, tus hermanitos!
Chispas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que no ama a su hermano, o al que dice que es su hermano, no es de Dios, es del diablo. Continuando con nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a un pasaje verdaderamente tremendo y lo encontramos en Oseas, en el capítulo 1 de Oseas. Han de saber que en el año 722 a.C., es decir, todavía antes de Jeremías, había robo, había opresión. Este hombre fue casi contemporáneo de Isaías. Los mismos sacerdotes eran cómplices aún de los pecados del pueblo. Y entonces viene la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Cuál fue la palabra que vino a Oseas? La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Ay, qué cosa tan terrible. Dios quería ejemplificar en dos personas lo que estaba pasando entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel? Prostitución. Por eso el Señor le dice a Oseas una cosa tremenda. Francamente no me imagino cómo pudo ser que Dios le dijo a Oseas, y Oseas verdaderamente tan obediente y tan tremendo, ve con una mujer prostituta. La mujer era prostituta. Entonces, acercarse con una mujer que se dedica a la prostitución y ofrecerle matrimonio, tremendo, ¿verdad? Muchas personas quisieran y dicen: no, pues para mi hijo quiero la mujer que mejor se porte, la que casi que ni salga las narices a la esquina, para que esté limpia y pura y casta y casi sin pecado concebida, ¿verdad? Eso es lo que quieres para tus hijos. Pero de pronto escuchar de Dios algo así suena como increíble. ¿Cómo Dios me dice que me case con una prostituta? Pero le da la razón, le dice: porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas, un hombre obediente por demás, fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Uno esperaría, bueno, pues ya la mujer muchas mujeres, ¿qué es lo que dicen? Dicen que se prostituyen por necesidad, que porque no tienen que comer, pero Oseas estaba sosteniendo a esta mujer. Ya no tenía esa necesidad de prostituirse, ¿cierto? Ya había quien la mantuviera. Cuando llegamos al capítulo 3, encontramos lo siguiente: me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Una de las cosas más desgarradoras y más terribles cuando se acercan con nosotros y con muchos hermanos que pastorean o que dan consejería es el adulterio. No hay cosa más terrible que el adulterio. Es una cosa horrible, destruye, verdaderamente destruye. Destruye las familias, destruye la pareja. Muchas personas, muchas mujeres o aún varones, podría decir la mujer: mira, yo le aguanto que no me dé el gasto completo,
Es más, a lo mejor que no me acepte la comida, que me dé un sas, pero que nunca me engañe. Porque eso es algo que prácticamente es insoportable. Pero el Señor le dice a Oseas: ve y ama a esa mujer, ámala. La mujer anda con otros, es una adúltera, y el Señor le dice: ve y ama a esa mujer. Así como el Señor ama a los israelitas. El amor de Dios verdaderamente es algo increíble, increíble. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleitan en las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer ya se había casado con él, ya era su esposa, no tenía la necesidad de prostituirse, pero con todo todavía viene Oseas y le dice a la mujer: a ver, ¿cuánto te pagan por prostituirte? Ten. Qué doloroso debió ser eso para Oseas, pagarle a una mujer que era su esposa para que se regresara a la casa. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre, ni yo te voy a tocar. Entonces la relación de esa mujer con Oseas ya no fue igual, ¿verdad? Ya no fue igual. Entonces, Dios quería que Israel supiera que a pesar de todo lo terrible que había hecho, Dios le dijo a Israel: no voy a dejar de amarte. Capítulo 2 de Oseas, entre el 1 y el 2 pasa lo siguiente. Entre el 1 y el 3, perdón. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás: esposo mío. Esposo mío. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. ¿Qué clase de amor soporta la infidelidad? El amor de Dios. El relato de este amor verdaderamente es incomprensible. Decimos: ¿cómo puede ser eso? Entonces Dios verdaderamente es un Dios de amor. Dios ama a todas las personas, a pesar de ser pecador. Y este amor se nos da, y el sentimiento de Dios lo encontramos en el capítulo 11. En los versículos 1 y el versículo 3. Dice: desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano. Dios entonces ama como un padre ama a su hijo. En ese tiempo en el que Israel era esclavo en Egipto, por eso dice: de Egipto te llamé, eras esclavo, eras nada, ni siquiera eras nación, no te habías formado, y de ahí te traje, chiquito, pequeño, pueblito, ni siquiera eras pueblo, eras un pueblito, de ahí te traje, te saqué de la esclavitud. En la primera parte del versículo 4 dice: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor.
De esa manera, como un esposo ama a una esposa, con ternura, con amor, aunque ella era adúltera. Eso es lo que Dios quiere ilustrar en esta relación entre Oseas y Gomer. A pesar de que ella era adúltera, Él la trajo de vuelta y la amó. En la segunda parte de este versículo dice: le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Entonces aquí vemos a Dios como un pastor que cuida y que alimenta. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en todo el tiempo que estuvieron de camino en el desierto y en el tiempo que llegaron ahí a Israel, a lo que fue el territorio de Israel. Los sustentó y los cuidó. Y el Señor dice: pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. ¿Qué es lo que dice? Yo te llamé. Y entre más lo llamaba, más se alejaba de mí. Hay tantas personas que son así. Dios les llama y les llama y les llama y se alejan y se alejan y se alejan de Él. El Señor los cuidó, ¿verdad? Y los trató con ternura, dice, pero Él no quiso reconocer que yo era quien los sanaba. Todo lo que tienes es por mí. Es por mí. Tienes un trabajo, es por mí. Tienes salud, es por mí. Tienes dinero, es por mí. Pero no lo quiso reconocer. Y en el versículo 7 dice: mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Uy. Entonces, en esta parte en la que Dios está hablando, vemos el desprecio de su pueblo hacia Dios. Deberíamos aprender de esto y no quejarnos. Dejar de ser tan quejosos. Todo lo que este pueblo tenía, Dios lo había hecho por ellos. Todo lo que tú y yo tenemos es porque Dios lo ha hecho por nosotros. Y entonces vemos ese continuo amor de Dios por ellos y ese continuo desprecio de ellos hacia Dios. Si alguien nos desprecia, si alguien nos rechaza, ¿qué es lo que haríamos? La semana pasada les daba un ejemplo. ¿Qué tal que tú compras un celular, verdad? Que te cuesta, digamos, unos 10,000 pesos. Hay de más, pero bueno, vamos a decir de 10,000. Y de pronto ese teléfono no funciona. ¿Qué es lo que haces? Le decía, pues difícilmente compras un marco y lo pones en la pared y le pones un letrero: mire, mi teléfono de 10,000 pesos que no funciona. No haces eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente haces? Bueno, ¿qué es lo que muchos hacemos? Lo mandas a reparar, ¿cierto? Lo mandas a reparar. Les comenté eso también la semana pasada. Pero ahora, ¿qué tal que la reparación de ese teléfono te cuesta 100,000 pesos o 200,000? Chispas. Dirías hoy, pues cuánto amor para el teléfono, ¿verdad? Ese teléfono insignificante de 10,000, ahora vas a pagar 100,000 o 200,000 para repararlo. Suena loco, ¿verdad? Pues verdaderamente el amor de Dios y el Evangelio es locura. Si tú pagaras 100,000 pesos para reparar ese teléfono de 10,000 y después de eso no sirve, ahora sí, ¿qué haces?
lo estrellas al piso, ¿verdad? Es lo mismo. Dios pagó por nosotros ni siquiera lo que valemos, sino muchísimo más que lo que valemos. Y después de eso, ¿qué es lo que espera Dios? Que ahora sí por fin cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó. Que valga la pena el costo de nuestra reparación. Si no lo aceptas, por eso dice la Escritura, pero a los que no aceptan el pago, la expiación, la redención, la ira de Dios está contra ellos, y diría yo, aún peor, porque les salimos caros, muy caros. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es sorprendente, la encontramos en el versículo 8. Y el Señor dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podía yo abandonarte, Israel? Después de todo lo que este pueblo le hizo a Dios, todavía dice Dios, ¿cómo te voy a entregar? ¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como abandoné a Cebollín. ¿Quiénes son estos lugares? Estos lugares han de saber que eran lugares que estaban ahí pegaditos de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios trajo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Adma y Cebollín fueron arrasados. Entonces lo que Dios dice es, no te voy a destruir como destruí aquellas naciones pecadoras sobre las cuales traje fuego y azufre. No. Continúa la respuesta de Dios. Continúa la respuesta de Dios de una manera tremenda. Dice el Señor, dentro de mí el corazón me da vuelcos, se me conmueven las entrañas. Su interior, su corazón, el corazón de Dios es inflamado. Dice el Señor, pero no daré rienda suelta a mi ira. Si a ti te ofendiere alguien como Israel ofendió a Dios, yo creo que por menos de la mitad de eso, tú dirías que los cuellen, que los degüellen, que los azoten, que les azoten la cabeza en el piso, ¿verdad? Dice el Señor, pero no daré rienda suelta a mi ira, no volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Santo, y no atacaré la ciudad. Vemos aquí a Dios dolido, conmovido. Francamente, el amor de Dios hacia su pueblo es algo que no podemos entender. Yo no puedo comprender cómo también después de que yo he aceptado al Señor y todavía he pecado, cuando he venido delante de Dios y he reconocido, Él me perdona, Él me tiene compasión y por eso estoy aquí. No por mis obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Si tú en algún momento de tu vida has pecado, que ese pecado no te lleve a pensar, Dios, ya perdí la salvación porque pequé. Hay iglesias en las cuales se enseña que la salvación se pierde. Y entonces las personas se sienten angustiadas y preocupadas porque sienten que ya perdieron su salvación y que se van a ir al infierno. Pero no. Si en algún momento ha pasado por tu mente eso, desecha ese pensamiento. Pero para mí era muy importante tener
una teología clara y completa y un entendimiento claro y completo. Por supuesto, Dios te ama a pesar de que eres pecador, pero Dios no quiere que peques. Entonces, aunque algunos hermanos enseñan que la salvación se pierde, yo creo que no. Pero también me he encontrado con que en muchas iglesias en las cuales enseñamos a los hermanos y a las personas que la salvación no se pierde, toman muy a la ligera la salvación. Toman muy a la ligera el camino de Dios. Y entonces, de una manera ligera, así como vemos aquí en el pueblo de Israel, van al templo y como si nada. Eso es algo que Dios de ninguna manera quiere, no acepta, aborrece. Por eso yo te animaría y espero que creas lo mismo que yo. Cree que la salvación no se pierde, pero vive como si la fueras a perder. Por eso decimos, Señor, tu amor es profundo. Cuán profundo es tu amor.
Señor, te damos muchísimas gracias por el amor que tienes por cada uno de nosotros, por la misericordia y la gracia, por medio de la cual ahora podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos has salvado del pecado, nos has salvado de la influencia del maligno, nos has salvado de tu ira y nos has trasladado a tu reino eterno. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. No podemos comprender por qué este gran amor, pero reconocemos que tú, Dios, eres amor. Eres un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Por eso te amamos, te bendecimos y te reconocemos como